Como entonces estábamos diciendo, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y hoy justamente nos toca aprender que la iglesia es católica. ¿Está bien ahí? Se ve más lindo así. La iglesia es católica. Como recién decía, es un término descriptivo. Eso quiere decir que es un adjetivo. No, si yo digo que una persona es alta, no le estoy poniendo un nombre, sino que la estoy describiendo. Que alguien sea alto, bajo, gordo, flaco, pálido, ¿eso qué es? Una descripción, un adjetivo. Entonces, ¿en qué sentido decimos que la iglesia es católica? En un sentido de adjetivo, de descripción, no de nombre. Los católicos romanos tomaron el término católico para llamarse a sí mismos católicos. Entonces se dicen que ellos son la única iglesia católica. Y se dicen católicos romanos, así apostólicos romanos. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto ustedes lo tienen que entender. ¿Cuál es el problema con decir que son católicos romanos? ¿Católico qué significa? Universal o mundial. Y romano hace referencia a Roma. ¿Y Roma qué es? Una de las tantas sedes de la iglesia. O sea, podríamos decir que hace referencia a una iglesia local. Entonces, ¿se puede ser la iglesia universal local? Es una contradicción. ¿Entienden la idea o no? Es un absurdo. O sos la iglesia de Roma o sos la iglesia universal. Las dos cosas juntas no se pueden ser. ¿Se acuerdan que eso fue una discusión que tuvimos la semana pasada? La iglesia local es parte de la iglesia universal, pero no es la iglesia universal. Nosotros somos parte de la iglesia universal. Claro, somos la manifestación de la iglesia universal. Somos una iglesia visible, que somos parte de esa iglesia invisible. Pero este grupo, la membresía de la Iglesia Templo Calvario de Vergara, no es toda la iglesia del Señor. Hay creyentes en todos los países. Hay creyentes que ya partieron a la presencia del Señor. Creyentes que ya están en la gloria. Y esos también son nuestro pueblo, también son partes de la iglesia. Entonces, el término católica o universal es una descripción. Es un término que nos dice que la iglesia es de todo tiempo y de todo lugar. Vamos a leer un pasaje, acompáñenme a Hebreos, capítulo 12. Y mientras van buscando, les recuerdo que este estudio no es mío, sino que lo he sacado de una serie de libros que tiene el doctor R.C. Sproul. Esa serie de libros se llama Preguntas Cruciales. Y este material que estamos dando en esta clase sale del pequeño libro llamado ¿Qué es la iglesia? Si ustedes usan Amazon Kindle, lo pueden comprar gratis. Ahí está, disponible. Solamente darle a comprar y gratuitamente se pueden... Sí, sí. Está, la serie son más de 20 libros. La serie de R.C. Sproul, Preguntas Cruciales, está gratuita. La pueden comprar. Sí, en Kindle. Sí. Bien, entonces este material sale de ahí. Sí, fue de donde sacamos el material cuando estudiamos el arrepentimiento, la Trinidad, la culpa. Capaz que se acuerdan de eso el año pasado, cuando teníamos reuniones de jóvenes, lo hicimos un tiempo también ahí, y yo enseñé sobre la culpa también. Todos esos libros están disponibles gratis, son más de 20. Bien, vamos a leer entonces Hebreos 12, versículos 18 al 24. Dice así la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice el versículo 22, sino
que os habéis acercado. Y pongamos una pausa ahí. El autor de Hebreos está poniendo un contraste entre la experiencia de los cristianos, de los creyentes en el antiguo pacto y ahora el nuevo pacto. Y el doctor R.C. Sproul dice que estos versículos, que vamos a leer ahora a continuación, describen la experiencia de la Iglesia universal. ¿Tá? Son los resultados de la obra de Cristo a nuestro favor, y esto es lo que nosotros disfrutamos. Cada vez que nos acercamos a la iglesia, que nos congregamos, al estar unidos a la congregación, esta es nuestra experiencia. Miren lo que dice, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, estamos en la congregación, ¿dónde estamos entonces? ¿Dónde adoramos al Señor? En la ciudad celestial. ¿Están entendiendo o no están entendiendo lo que estamos leyendo? ¿Sí o no? Lo que está diciendo, lo que comenta, lo que dice el autor de Hebreos, es que cuando nosotros nos acercamos a adorar, cuando como iglesia nos reunimos el domingo en la tarde, nuestra reunión central, allí donde tomamos los sacramentos, ¿no? La cena del Señor, en esa reunión, cuando la iglesia se une como cuerpo de Cristo y se acerca a la presencia de Dios para adorar, miren a qué nos estamos acercando. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Se dan cuenta? Claro, sí, pero acá te está diciendo que nos acercamos a la ciudad celestial. O sea que cuando adoramos al Señor, nuestra adoración, ¿dónde ocurre? En el mismo cielo. ¿Ustedes se dan cuenta lo impactante que es esto? Y dice a continuación, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Se dan cuenta? Cuando nos reunimos en la tarde, el domingo, nos estamos acercando a la ciudad del Dios vivo y a la compañía de millares de ángeles. Estos seres celestiales, siervos de Dios, también están en esa congregación. Dice, versículo 23, a la congregación, a la iglesia, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿A quién más nos acercamos? A Dios, el juez de todos. Allí dice, a los espíritus de los santos, de los justos, hechos ya perfectos, hechos perfectos. ¿Qué significa esto? Que a todos los que ya partieron, los que sus almas ya están con el Señor, sus espíritus han sido perfeccionados, y cuando nosotros adoramos como iglesia, ellos están presentes en la adoración. ¿Entienden? En un sentido espiritual, no estoy diciendo que los espíritus de los muertos están con nosotros, no estoy diciendo eso. A lo que voy es que, como la iglesia es universal, cada vez que nosotros nos unimos en espíritu al Señor para adorar, como estamos como cuerpo de Cristo, nos acercamos a la misma presencia de Dios, a Jerusalén la celestial, a la ciudad del Dios vivo, a la compañía de millares de ángeles y a la de los espíritus de los justos hechos ya perfectos. O sea que somos uno como pueblo de Dios, como pueblo universal, como iglesia católica. Entonces nos estamos acercando, eso es lo que está diciendo el texto. Nos acercamos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿A quién más? Los cristianos, los espíritus de los justos. Los creyentes que murieron y están con Cristo, que ya fueron perfeccionados. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, hermanos, esto es algo tremendo, porque estamos diciendo que al acercarnos a adorar, Dios está presente en la iglesia, pero también nos estamos uniendo a todos los santos en la adoración, porque somos la iglesia católica, porque somos la iglesia universal. Y exactamente, escucharon lo que dijo Flora, nuestra mente finita no comprende todo esto, no lo logra.
Nunca había tanta grandiosidad, nunca hay. ¿Y por eso qué pasa? Claro. Entonces, ¿y por qué es tan importante que entendamos esto? Porque entonces querés estar en la iglesia el domingo en la tarde. ¿Ustedes se dan cuenta? Miren lo que dice, estas son palabras de R.C. Sproul. ¿Ah? Se escapa Gonzalito. Estas son palabras de R.C. Sproul. Dice así. Miren lo que dice. Dice, lo más grandioso respecto a la iglesia en la adoración, léase el culto de la iglesia, es que la iglesia está en la presencia de Cristo. Cristo viene a su novia y cada vez que la novia se congrega, el novio está allí. Es por eso que nunca queremos adorar, perdón, puse algo que no entendí, es por eso que nunca queremos abandonar la reunión de los santos. Y dice él, si te anuncian que Jesús mismo estará en tu iglesia el domingo, ¿qué compromiso no cancelarías? ¿Entendieron esa pregunta? A ver, hermano, vamos a ser bien honestos, bien sinceros. ¿Cuál es un compromiso lo necesariamente urgente como para dejar de ir a la iglesia el domingo? ¿Cuál es? ¿Se murió alguien? ¿Estoy enfermo? ¿Realmente enfermo? ¿Trabajo? Y acá tenemos que recordar lo siguiente. Ustedes se acuerdan que estudiamos hace un tiempo los 10 mandamientos, ¿no? Cuando estudiamos los 10 mandamientos, llegamos al cuarto mandamiento. ¿Tá? Y estudiando la tradición reformada, los bautistas reformados o los presbiterianos, aprendimos sobre el Día del Señor. ¿Qué es lo que nos enseñan las confesiones de fe sobre el Día del Señor? Que el Día del Señor no es para una completa inactividad. Más bien el Día del Señor es para que hagamos cosas. ¿Tá? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos hacer en el Día del Señor? ¿Tá? Y las confesiones de fe o los catecismos lo dicen así. Tenemos que hacer obras de 3 tipos. ¿Cuál es una obra que sí o sí tenemos que hacer el domingo? Adoración. ¿Bien? Adoración. ¿Cuál es otra obra que tendríamos que hacer el domingo? Bueno, leer la Biblia, orar, eso tiene que ver con adorar. En público, adorar en privado. Por ejemplo, supongámonos que hay uno que es bombero, que es policía, que es doctor. Es un trabajo necesario. Claro, cuidar a otras personas. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con esto? Son obras de necesidad. ¿Ah? Obras de necesidad. ¿Está bien así, no? ¿O al revés? Obras de necesidad. Y Jesús dijo también, si ustedes recuerdan, lo puse al revés, SC, CS, ¿está bien? Obras de necesidad. Jesús dijo a los fariseos, hablando sobre el Día del Señor, les dice, a ver, ustedes se enojan porque yo sano a la gente el sábado, pero sin embargo ustedes le dan agua a su asno, le dan agua a su buey, o si ven un animal caído lo sacan del pozo. Entonces, si se le puede hacer bien a las bestias, ¿cómo no se le va a poder hacer el bien a la gente, a los hombres, no? Entonces, de ahí aprendemos que en el Día del Señor también debemos hacer obras de misericordia. ¿Ah? Obras de misericordia. Entonces, el Día del Señor es un día para la actividad, no es un día para la inactividad. ¿Cuáles son las cosas que deberíamos hacer según la postura reformada? Obras de necesidad, obras de misericordia y obras de adoración. La adoración, entendemos, es pública o privada, ya sea nuestro devocional personal, devocional en familia, las actividades de la iglesia. Son cosas que tenemos que hacer.
Obras de misericordia es cualquier tipo de servicio que nosotros hagamos a los demás. ¿Verdad? Hay, por ejemplo, allá en el Templo Calvario, Montevideo, se hace el evangelismo en los hospitales, se visita a los enfermos, ¿no? Eso es obras de misericordia. Pero, en fin, todo lo que a ustedes se le ocurra que sea servicio al prójimo, ayudar a gente necesitada, el domingo es un día para hacerlo. A veces estamos toda la semana ocupados, el domingo podemos visitar a un enfermo, bueno, hagámoslo, porque es un día para obras de misericordia. Y después tenemos acá obras de necesidad. Básicamente, ¿cómo podemos definir esto de las obras de necesidad? Son cosas que realmente no dependen de nosotros hacerlas. Por ejemplo, en el caso de un almacenero, ¿quién decide abrir o no abrir el domingo? El almacenero. En el caso, bueno, Flora que tiene un negocio de comida. ¿Quién decide abrir o no abrir el domingo? Ella. Los clientes pueden comprar, sí, pueden comprar porque quieren trabajar toda la semana. Pero como ella no tiene un patrón que le diga, tenés que abrir, entonces es su decisión. Lo que decían los reformados es que cada empleador cristiano toma la decisión de no abrir. ¿Por qué? Porque no es un trabajo de necesidad. Claro, si el empleador cristiano tuviera una clínica, ¿no? ¿Cómo se dice? No me sale la palabra, lo que hay allá arriba, una policlínica, ¿verdad? Un sanatorio, y tenés que sanar a la gente, seguramente vas a tener que abrir. Pero es un trabajo de necesidad. En el caso de un empleado que no puede conseguir tener libre, entonces, y tiene que trabajar, bueno, debería hacerlo. Porque es un trabajo, es una necesidad. Ahora, considerando esto, ¿no? Si nosotros sacamos todo lo que no sea trabajo de necesidad, ¿verdad? Vamos a volver a esta pregunta. Al considerar que cuando nos acercamos a adorar, dado que somos la iglesia universal o católica, es decir, que nosotros somos parte de la congregación de los cristianos de todo el mundo y de todo lugar, de todos los tiempos. Dado que, como dice el pasaje, nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos, a Dios el juez de todo, a Jesucristo, dado que es tan gloriosa la adoración. Repito la pregunta, ¿qué compromiso no cancelarías para estar en la reunión de la iglesia? ¿Qué compromiso? A veces, por ejemplo, es que me llegó un familiar, tenía visita, no voy a la iglesia. Yo les pregunto, pónganse la mano en el corazón, ¿el hecho de que tengas visita es suficiente motivo para faltar el domingo de tarde a la iglesia? Y ojo que ponga la lupa, como dice el Padre Toro, ¿no? Yo estoy diciendo el domingo de tarde, porque nuestra reunión central, cuando tomamos la cena del Señor, cuando nos reunimos como iglesia, es el domingo en la tarde. Si usted por alguna razón tiene que tomar la decisión de venir a una de las dos reuniones, la prioridad tiene que ser venir el domingo en la tarde. La escuela dominical tiene un propósito educativo, formativo, pero no es la reunión central de la iglesia. Es bueno que vengan, queremos que todos vengan. Ahora, ¿qué compromiso es suficientemente fuerte como para que faltes el domingo de tarde? Como para que faltes a la cena del Señor. Como para que faltes a escuchar la predicación y adorar con tus hermanos. Al entender la gloria de la adoración en el nuevo pacto, deberíamos entonces realmente cancelar todo. Hermanos, miren lo que dice. No se han acercado a ese monte que humeaba, sino a la misma presencia de Jesucristo. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Dice el versículo 24. Que nos hemos acercado a Jesús. Si Jesús va a estar hoy en la tarde acá en la iglesia, ¿qué compromiso no puedes cancelar? Un paseo, un viaje, un hobby, partido de fútbol, mirar Netflix, una salida de compras, un asado. ¿Qué compromiso es suficientemente importante como para faltar a la adoración? Yo creo que la respuesta todos la sabemos, ¿no? Ninguno. Para el cristiano no hay nada más importante el domingo que estar con la iglesia. ¿Y saben qué pasa acá? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un cliché que hemos adoptado y creemos que es real. ¿Saben qué dice ese cliché? ¿Saben lo que es un cliché?
Sí, como una frase hecha, un eslogan que se repite. ¿Ah? ¿Cuál es ese eslogan? Que dice, Jesucristo es relación, no religión. ¿Han escuchado eso o no? Jesucristo es relación, no religión. O algunos dicen religión o Cristo. Yo les pregunto, ¿nosotros tenemos una religión, sí o no? Deberíamos preguntarnos qué es una religión. ¿Ah? ¿Qué es una religión? Si ustedes hablan español, al igual que yo, y viven en Uruguay, en general se usa el diccionario de la RAE. Si ustedes van y consultan el diccionario de la RAE, básicamente te va a decir que una religión tiene que ver con un credo, o sea, tiene un sistema de creencias en alguna divinidad, ya sea uno o varios dioses, tiene una creencia en Dios, tiene normas morales y tiene un culto. Yo le pregunto, nosotros, ¿tenemos creencias? Los cristianos, el cristianismo, ¿tiene creencias? ¿Tenemos credos? Sí. ¿Tenemos normas morales que seguir? Sí. ¿Tenemos un culto que hacer o no? Sí. Entonces, ¿tenemos o no tenemos una religión? Sí. Siguiendo esa definición, los cristianos tenemos una religión, hablando idioma español. ¿Qué pasa? Los gringos, que son nuestros hermanos también, y los amamos y han hecho mucho por nosotros, pero los hermanos gringos tienen una definición de religión, que la pueden encontrar, por ejemplo, en el libro de Josh McDowell, Más que un carpintero, que dicen que religión es igual a un sistema de salvación por obras. Si nosotros definimos religión como un sistema de salvación por obras, yo le pregunto, ¿somos los cristianos religiosos, sí o no? No, porque creemos en salvación por gracia, sola fide. Ahora, como somos uruguayos y hablamos español, para que la gente nos entienda, yo me pregunto, ¿somos religiosos o no somos religiosos? Sí, tenemos un credo, tenemos normas morales y tenemos un culto. Entonces sí somos religiosos. El punto cuál es, que no somos religiosos para salvarnos, sino que nuestro culto y nuestra obediencia a las normas morales son una respuesta a que somos salvos. Entonces, ¿cuál es el motivo de nuestra religión? ¿Cuál es el motor? ¿Qué es lo que nos mueve a practicar nuestra religión? El amor de Cristo. Cristo nos ha salvado de nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a rendirle culto? ¿Cómo no vamos a adorarle como Él merece? Entonces, hermanos, dado que es tan gloriosa la adoración, dado que es tan gloriosa la religión cristiana, adoremos a Cristo. Y como esto es una clase, yo sé que esto sería una buena conclusión si fuera un sermón, pero no es un sermón, así que voy a añadir algo más porque es una clase. Valentina me preguntaba hoy cuál era qué eran los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿verdad? Entonces, dijimos que son los cristianos, los hijos de Dios verdaderos que ya murieron, ya sus espíritus han sido perfeccionados. Pero el tema de hoy es la Iglesia Católica o la Iglesia Universal, se dice universalidad o catolicidad de la Iglesia. Eso es lo que estamos estudiando. Cuando pensamos eso dijimos que son los cristianos de todos los lugares y de todos los tiempos. Entonces, los cristianos que hoy están vivos, en el siglo XXI, en todo el mundo, ¿son parte de la Iglesia Universal? Sí. ¿Y los cristianos que ya murieron? También. Entonces, ¿cómo se les llama a esos distintos grupos? Los mato con las preguntas que le hago, ¿no? Tenemos la Iglesia Católica. ¿Ah? La Iglesia Católica. Y esta iglesia se compone de dos iglesias. No son dos iglesias, pero los diferenciamos así. Dos grupos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos grupos? Los vivos y los muertos, dice Ricardo. Perfectos e imperfectos. ¿Qué otra manera? A ver, en el lenguaje político, todos estuvimos en elecciones y ahora va a haber elecciones de vuelta. ¿Cómo se le dicen a los que trabajan en los partidos para que los partidos avancen? Militantes. Entonces, los que estamos vivos somos entonces la iglesia militante.
iglesia militante. ¿Ah? Estos son los que estamos vivos. Somos la iglesia militante. La iglesia triunfante. Ajá. No vale porque ya sabía, ¿verdad? No, lo que pasa es que ella mientras hace la tarea en casa escucha Resesprol. Entonces sabe de todas estas cosas. Entonces tenemos la iglesia católica o universal, de la que todos somos parte, ¿verdad? Los cristianos de todo lugar, de todo tiempo. ¿Por qué grupos está compuesta? Iglesia militante, los que estamos vivos, nosotros somos iglesia militante, y la iglesia triunfante. Entonces, hermanos, esto es simplemente algo asombroso, algo que tiene que llevarnos a admirar la iglesia. Y voy a terminar con un testimonio personal. Corría el año 2017 y vivíamos con Hernán allá en un apartamento frío y húmedo por Pantaleón Artigas, no me acuerdo de la otra calle, era ya casi propios, ¿no? Y estábamos yendo a la iglesia Templo Calvario. Y yo era muy exigente con algunas cosas en cuanto a la iglesia, porque por mi propia inmadurez, mi propio desconocimiento, tenía expectativas erradas sobre la iglesia, sobre el liderazgo de la iglesia. Entonces me la pasaba básicamente criticando al pastor, criticando a la iglesia. Me parecía que todo estaba mal. De pronto me llega a mis manos un libro del Ministerio 9 Marcas que hablaba sobre la membresía de la iglesia. Y leí el libro sobre la membresía de la iglesia. Básicamente, ese libro explicaba cuál es la responsabilidad de que un miembro, de un miembro que está dentro de una iglesia local. Cuando yo entendí el compromiso que es ser miembro de una iglesia local, todo lo que demanda de mí, la bendición que era, pero todo lo que demanda de mí, yo dije, entonces yo no quiero ser miembro de cualquier iglesia. Quiero tomar bien la decisión de a qué iglesia voy a ser miembro. El tema cuál es, que cuando yo entendí eso, yo ya era miembro de la iglesia Templo Calvario de Montevideo, no tenía chance de elegir. Y por los principios que aprendemos en la ley, por ejemplo en Levítico dice que si vos hiciste un compromiso, aunque no entendieras lo que significaba el compromiso, después que ya lo hiciste, ahora tenés que ser fiel a ese compromiso. Entonces yo no podía agarrar y dar marcha atrás y decir, no, ahora no me hago nada de miembro, anulen mi membresía. Yo ya era miembro, ya estaba comprometido con esa congregación. Entonces empecé a luchar porque yo me quería ir de la iglesia. Yo quería decir, no, yo quiero buscar otra congregación, porque esto, lo otro. Y en ese momento, entonces yo seguía, ¿no? Pero ¿saben qué es lo importante de tener convicciones firmes de que lo que tengo que hacer tiene que estar en la palabra? Yo no tomé decisiones basadas en mis emociones o en la primera persona que me decía lo que yo quería escuchar. Yo seguí tratando de meditar en la palabra y escuchar predicaciones, leer libros. Y encontré un sermón de Sugel Michelén que se llama, bueno, no me acuerdo el título ahora, pero me acuerdo clarito que Sugel empieza diciendo, yo me propongo con este sermón que te apasiones por la iglesia, que ames al pueblo de Dios. ¿Y saben qué? Realmente lo consiguió. Cuando yo escuché ese sermón me di cuenta, yo no puedo dejar a la iglesia. No puedo. Porque es el pueblo de Cristo. Si yo amo a Cristo, tengo que amar a la iglesia. Si yo estoy comprometido con Cristo, tengo que estar comprometido con la iglesia. No puedo separarme de la iglesia. No puedo irme. Y eso me llevó a tratar de ser un mejor miembro de la iglesia allá y también a permanecer, después que me vine para acá, unido a esta membresía y tratando de hacer lo que haya sido posible para el avance. Entonces, hermanos, yo creo que el entender los atributos de la iglesia, que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es católica, entender nuestra experiencia de adoración, que nos acercamos a la misma presencia de la iglesia triunfante, la iglesia militante, de Cristo, de los millares de ángeles, de Dios el juez de todos, tiene que llevarnos a apasionarnos por la iglesia y por la adoración. Cristo nos hizo parte de este pueblo, ¿no? Qué privilegio que tenemos. Así que vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por habernos permitido tener este tiempo de clase, gracias por este tiempo de aprender de tu palabra. Queremos pedirte que tú nos ayudes a amar a tu pueblo, amar a la iglesia y gastar nuestras vidas, nuestros recursos, nuestro tiempo en promover el avance, el bienestar, la edificación de la iglesia, Señor. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.